fuente de agua viva, decía. Y la perspectiva que nos daba, la ilustración que nos dio, es que tú puedes, en una fuente de agua viva, tomar agua de un mismo punto, pero el agua que estás bebiendo en ese punto nunca es la misma. Es fresca, es nueva, es inagotablemente fresca y nueva. Por ello, yo les invito a que veamos cómo este mismo pasaje, el cual utilizamos en aquella ocasión para exhortarnos en medio de una restricción a continuar con la misión de la iglesia, puede refrescarnos hoy para exhortarnos en medio de este nuevo desafío de levantarnos, crecer y edificar, seguir edificando la iglesia. Así que yo les invito a que me acompañen en la lectura nuevamente, que dice de la siguiente manera. Hebreos 10, 24, 25 dice la palabra del Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Honra y gloria sean siempre para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, el privilegio de poder acercarnos a ti, Señor, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo en sacrificio vicario en la cruz, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido rendirte culto, y es nuestro anhelo que tú lo hayas recibido cada cosa que hayamos hecho aquí para rendirte culto como olor grato y fragante ante tus atrios, Señor. Ahora en este momento te vamos a escuchar, Señor. Yo te pido, Señor, que me utilices solo como un interlocutor de tu palabra, de tu mensaje. Que nada que salga de mi boca sea mío, Señor, sino tuyo. Yo te doy gracias, Señor, por el Espíritu Santo que va a aplicar ese mensaje al corazón de cada hermano aquí y que me escuche a través de los medios y redes sociales, Señor. También te quiero pedir, Señor, por cada familia representada aquí, para que cada miembro lleve también a ese corazón tu mensaje y sea todo por el progreso del Evangelio. Honra y gloria sean siempre para ti, Señor. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, para dar un breve contexto al pasaje, es muy importante siempre, habíamos hablado que habíamos utilizado este pasaje en una condición y ahora vamos a ver en un desafío, un nuevo desafío que tiene la iglesia, ya que podemos congregarnos, de seguir creciendo, de seguir cumpliendo la misión que le fue confiada. Y viendo un breve contexto de este pasaje de Hebreos que acabamos de leer, en el que estamos fundamentando el mensaje, por evidencia en su contenido, se cree que pudo haber sido escrita alrededor de los años 65 después de Cristo. Se le dice tradicionalmente a Hebreos epístola, pero carece de algunas características que le hacen ser una epístola, como por ejemplo que en su contenido no está consignado ni el autor ni el destinatario, que es característico de una epístola. Se le ha dado una lista de posibles autores: Pablo, Apolos, Silas, Lucas, entre muchos otros. Había una situación con Pablo, ya que dentro del mismo pasaje del libro, el autor confirma que él recibió la confirmación del mensaje del Señor Jesucristo a través de otros, pero Pablo, sabemos que en Gálatas dice que él no recibió revelación de ningún hombre, sino directamente del Señor Jesucristo. No obstante, lo que nos importa es que este libro verdaderamente tiene autoridad y autoría divina en la persona del Espíritu Santo. Muy bien. De la forma en que está escrito, el autor asume que los lectores ya conocen los detalles históricos de Israel en el contenido del libro, por lo que nos hace pensar que la audiencia eran judíos creyentes que se congregaban y tenían muchas vicisitudes, ya que sufrían persecución. De ahí el nombre de la carta a los hebreos. El capítulo 10 que estamos utilizando en este mensaje de las pistas indican que esta comunidad estaba enfrentando persecución y estas prisiones por su fidelidad con Jesús. Entonces vemos que esta carta tiene un carácter de exhortación. La iglesia a lo largo de la historia ha sufrido mucha persecución, la cual ha cumplido un propósito divino de Dios, el cual nunca quizás entenderemos sino hasta que estemos en su presencia. Muchos quienes se sintieron atraídos por el mensaje de salvación abandonaron el camino, abrumados por esas situaciones a lo largo de la historia, demostrando ausencia de compromiso total de fe.
Entonces, ¿cómo podríamos aplicar este mensaje de exhortación, de no dejar de congregarse para esas primeras iglesias que estaban sufriendo persecución y que estaban tentados a abandonar su fe, con nuestra iglesia hoy en día, en medio de pandemia, incertidumbre y una nueva normalidad, pero que tiene ahora un desafío de volver a congregarse, crecer y cumplir su misión? Yo les invito entonces a que consideremos estos 3 puntos para el mensaje. Dice el primero, vamos a ver qué implica o qué significa considerémonos unos a otros, qué implica que lo hagamos no dejando de congregarnos, sino exhortándonos, y qué implica que lo hagamos más ahora que vemos que aquel día se acerca. Yo quiero hacer una aclaración nada más, que en el título que está en el boletín, hay un pequeño error, dice, no es dejando de congregarnos sino exhortándonos, realmente es no dejando de congregarnos sino exhortándonos. En el mensaje anterior que les menciono se llamaba considerémonos unos a otros, y en este vamos a hacer un enfoque a esta segunda parte, que es no dejando de congregarnos sino exhortándonos. Ok. En este punto tenemos un llamado, consideremos, dice ahí, unos a otros. Aquí tenemos un llamado a prestarnos completa atención unos a otros. Cuando hablamos de completa atención es utilizar todos nuestros sentidos en la atención de unos con otros. Mente, corazón, todos nuestros sentidos unos por otros, principalmente enfocados a sus necesidades. Considerar es poner todos nuestros sentidos en atención a los otros. Y cabe resaltar que en este libro solo hay otro pasaje que utiliza este mismo concepto, que es en Hebreos 3:1. Dice la palabra del Señor, ahí lo pueden ver. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Allí en ese pasaje se está haciendo un llamado a que nosotros prestemos toda nuestra atención a este sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. En aquella época, entonces, eran los miembros de una comunidad de hebreos quienes corrían el peligro de perder su atracción inicial a Cristo. Muchos habían comenzado a considerar la posibilidad de volver a practicar los ritos del judaísmo para escapar de la persecución. Ellos volvían atrás, una especie de imagen de lo que representará también la apostasía. En nuestra iglesia hoy en día tenemos hermanos que desaparecen en medio de la incertidumbre. Solo tenemos que mirar y sabemos que hay una situación, pero solo tenemos que mirar en las iglesias, y muchas iglesias que han vuelto paulatinamente han estado siendo asistidas y sus miembros han estado asistiendo progresivamente, pero muchos han abandonado. Esto es debido a los tiempos difíciles que han habido, pudiéramos darle alguna explicación, a la inseguridad que estos miembros tuvieran de su salvación, y hasta incluso pudiéramos llegar a pensar que por la comodidad de estudiar y recibir mensajes de modo virtual, donde entonces de esa forma sienten que están cumpliendo con un compromiso y abandonan la iglesia. Hermano, la tecnología en la iglesia es una herramienta auxiliar importante y nosotros la hemos utilizado y la exhortamos. No obstante, el trato de forma personal y presencial es crucial en la iglesia. Por otro lado, hermanos, si seguimos en el pasaje, no lo pasen todavía, vemos que el objeto de la atención que está implícito en la palabra considerarnos es estimularnos. El objeto de considerarnos es para estimularnos. El término griego usado aquí para estimularnos significa provocarnos. En otras palabras, nosotros debemos prestar atención unos a otros a nuestras necesidades para provocarnos al amor y las buenas obras. Eso es lo que prácticamente significa el pasaje ahí. Yo quiero compartirles un ejemplo de esta clase de esfuerzo mutuo en medio de la persecución. Eso lo podemos ver en Corinto. Si vemos entonces el siguiente pasaje. Siguiente pasaje. Ok, bueno, está pequeño. Yo lo leo, está en 2 Corintios 8, del 1 al 7, dice:
Dice la palabra del Señor, entre tanto lo buscan. 2 Corintios 8, 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Continúa. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, abundad también en esta gracia. Miren, hermanos, miren este ejemplo. La iglesia de Macedonia era una provincia romana al norte de Grecia, empobrecida y arrasada por las constantes guerras que ahí había y la opresión de la autoridad romana. Y aún así, ellos vieron lo que no tenían. Y no fue Pablo que les rogó por dinero. Ellos rogaron a Pablo que le diera el privilegio de darles lo que no tenían. Esa es una manifestación práctica de lo que queremos mostrarles con esta primera parte del pasaje. Y es a lo que nuestra iglesia debe seguir apuntando a medida que progresivamente volvemos, crecemos y seguimos edificando. ¿Qué ejemplo de los macedonios, hermanos? Ahora, yo les hago una pregunta. Miren, la ofrenda cristiana que aquí se dio es estimada en términos, la ofrenda cristiana se estima en términos de sacrificio y no de cantidad. Yo quisiera llamarles a la reflexión a ustedes y que ustedes dijeran o reflexionaran, ¿qué representan para cada uno de ustedes un privilegio? ¿Qué para ustedes es un privilegio? ¿Qué para mí yo puedo decir, oye, es un privilegio para mí que yo pueda hacer esto? Cada uno, la mejor respuesta y la más honesta respuesta que pueda darse en su corazón, entonces contrástela con los valores del reino de Dios y vea entonces su realidad. Queremos ver valores del reino de Dios, aquí están mostrados en esta porción del pasaje. El dar todo lo que tienen sin reparar en favor de otros. Ese es el valor del reino que para ellos representaba un privilegio. Y si nos vamos a Cristo, ¿qué es autoridad? ¿Qué es autoridad? Autoridad de servir hasta la última gota de sacrificio. Ese es el valor del reino que nosotros se supone que debemos seguir buscando. Hasta la última gota de sacrificio en favor de otros. Eso es autoridad. Servir es autoridad. Muy bien, hermanos. Si avanzamos en el pasaje, vamos entonces a la siguiente porción que dice, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Y aquí vamos a hacer un énfasis un poquito más fuerte, porque es el tema central. Y dice, primeramente, cabe decir, hermano, bien importante, que congregarte no te hace salvo en sí. Congregarte, si vamos técnicamente, no te hace salvo, porque solo la fe en nuestro Señor Jesucristo es el medio para alcanzar salvación. Sin embargo, hermano, congregarte para adorar y tener comunión con tus hermanos es fundamental en tu vida espiritual. Yo quiero compartir unos puntos muy breves en el cual vamos a reforzar esta porción del texto. Miren, nuestra relación con Cristo es un modelo de nuestra relación con la iglesia. El solo encerrarnos en medio de confinamiento sin tener contacto ni consideración con ningún hermano habla muy negativamente de nuestra relación con Cristo. Tú no puedes tener comunión con Cristo sin tener comunión con su iglesia, son uno solo. Tú no puedes servir a Cristo sin servir a su iglesia. Mucho cuidado, hermanos, con los efectos de esa nueva normalidad que existe y que se está tratando de traer a la vida cristiana,
sin considerar y tener compromiso con los hermanos. Tú no puedes reclamar a Cristo para ti y al mismo tiempo evitar a su pueblo, no congregándote. Eso es una incongruencia desde el punto de vista bíblico. Y aquí cuando yo hablo de nueva normalidad, es que si ustedes se fijan, como esta pandemia se contagia a través del contacto, todo se está haciendo para evitarlo. Todo se hace en línea, todo es virtual, todo es remoto. Esa herramienta se puede utilizar, pero la iglesia está diseñada para hacerse de otra forma. Necesitamos congregarnos. Es una necesidad. Aquel hermano que es genuino cristiano, que ha recibido genuinamente al Señor como su Salvador, sentirá la misma necesidad de Cristo de estar con su iglesia. La misma. Muy bien, hermanos, recordemos también que la primera enseñanza del Señor Jesucristo a Pablo, ¿la recuerdan? La primera enseñanza que le dio el Señor Jesucristo a Pablo fue presentarle a quien él estaba persiguiendo. Veamos el pasaje en Hechos 9, versículos 4 al 5. Adelante. Dice: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aire. Esa fue la primera lección ahí que le enseñó el Señor a Pablo. Te presento a quien tú estás persiguiendo, a quien llevabas a rastras, a prisión o a muerte, a mí. Él se identificó plenamente con su iglesia y esa fue la primera lección de Pablo. Y me imagino, no puedo imaginarme qué sentía él en su corazón en ese momento. Tenemos ejemplo en la Biblia, hermano, de esta porción del pasaje, no dejando de congregarnos sino exhortándonos. Vemos que el Señor Jesús se congregaba regularmente en montes, valles, sinagogas. Además, en el libro de Hechos vemos que para las primeras iglesias era una costumbre congregarse constantemente. Eso lo vemos en Hechos 5:42. Dice la palabra: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Como vemos en este pasaje, el congregarse no debe limitarse a un templo. O sea, en muchas ocasiones este templo era una casa. Y en tiempos de persecución incluso se hacía en catacumbas o en cuevas, pero la idea era congregarse. Se sabía o había la necesidad de hacerlo aún al riesgo que corría. Miren lo que dice el pasaje de 1 Corintios 16-19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquí en Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y esto es porque muchas personas dicen: bueno, no, es que debe ser en un templo en donde yo puedo congregarme. Y vemos en la experiencia de las primeras iglesias locales que no era de esa manera. No siempre podrán evitarse, hermanos, somos conscientes de eso, que vayan a haber dificultades en la capacidad de muchos hermanos para poder acercarse al templo y congregarse, así sea su anhelo y su deseo, para aquellos que genuinamente aman la iglesia. Lo sabemos. Como iglesia, refiriéndome al cuerpo de Cristo y no particularmente al liderazgo de la iglesia, sino a todo el cuerpo, nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar y facilitar que las necesidades de estos miembros que no pueden acercarse a la iglesia sean atendidas en amor, con todas las herramientas posibles y dentro de las medidas que dispongan las instituciones con autoridad legítima, ya que un buen testimonio rinde culto al Dios que servimos. No es aprovechando algún privilegio por ser una iglesia, sino sometiéndonos a las autoridades legítimas para dar un buen testimonio. Yo les comparto brevemente 3 razones bíblicas, entre muchas que hay, o 3, por las cuales congregarse es necesario. Primero, Dios derrama una bendición especial en medio de la iglesia. Eso lo podemos ver en Mateo 18:20. Bien sabemos que el Señor puede bendecirnos en todo lugar, pero hay una bendición especial que solo sucede en medio de su iglesia.
Podemos ver que en Mateo 18:20 dice, porque donde están los hombres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto en todo lugar sabemos. Pero hay una manifestación especial de su gloria que Él ha puesto en esta palabra para cuando hayan 2 o 3 reunidos en su nombre. También vemos el tema de los dones. Eso es una bendición de Dios que nos ha dado para poder ministrarnos unos a otros. Y hablando de los dones, el siguiente punto es que la iglesia es el lugar dispuesto para edificarnos. Usted puede dejar de venir a la iglesia un mes, pero a cabo del tiempo, eso se manifestará en su vida espiritual. Usted solo puede ser edificado a la voluntad de Dios dentro de la iglesia. El hermano Willy bendecirá con los dones que le han sido dados a la hermana Cruzita. La hermana Cruzita me bendecirá a mí con los dones que Dios le ha dado. Yo bendeciría a Willy. Y así dentro de la iglesia, todos nos ministramos, nos consideramos unos a otros bajo ese don que está dado a nosotros como una bendición dentro de la iglesia y cuyo diseño es que sea aquí para el servicio de la iglesia del pueblo. Dice la palabra en Efesios 4, 11, 13, y Él mismo constituyó a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, muy importante, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para avanzar en el último punto, y es muy importante, sobre todo para la iglesia, para nuestra realidad hoy en día, es necesario someterse a una autoridad espiritual, y hablamos de un pastor. Esa es una de las razones por las cuales es necesario que nos congreguemos. Nosotros tenemos el privilegio de contar con pastores aquí dentro de la iglesia, ancianos, que nos ministran, pero el diseño de la iglesia está para que tengamos la autoridad de un pastor escogido por la iglesia. Sabemos que hay mucho que preparar en lo administrativo y espiritual para llegar a ello, pero presento esta reflexión porque debe estar en nuestra consideración como iglesia. Podemos ver en Hebreos 13:17 que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es por ellos. El Señor, toda autoridad por Él es, y nosotros tenemos en la iglesia que someternos a una autoridad espiritual que nos pueda dar guía y dirección. Otro punto para cerrar esta porción de la palabra es que debemos exhortarnos. Dice allí la porción de la palabra, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Ninguna ayuda, hermano, es completa sin la exhortación. La exhortación se manifiesta en diversas formas, como por ejemplo, dar ánimo, consuelo, advertencia y fortalecimiento con la palabra. Hay muchas personas que quizás no puedan tener aquel recurso del cual pueda necesitar este hermano para yo poder de pronto asistirle en su necesidad, pero nunca a nadie le va a sobrar poder recibir una exhortación cristiana de su hermano. Puede llamarlo, puede exhortarlo, puede conversar y ver sus necesidades y poder hacer una gestión al respecto. Pero lo importante es la exhortación. Muchas personas a quienes le ha podido llegar ayuda en medio de esta pandemia siguen padeciendo espiritualmente. Y algunos quizás no mejoraron sus condiciones económicas durante esta pandemia, pero tienen serias necesidades espirituales. Esta pandemia no solo ha atacado en lo material, ha atacado fuertemente a lo espiritual, y eso toca a la iglesia. Si somos un solo cuerpo, hermanos, reflexionen en este punto. Si nosotros somos un solo cuerpo, la salud espiritual de este cuerpo será la misma del más débil de nuestros miembros. Si hay un miembro caído, esa es la salud de este cuerpo. Si hay un miembro caído, la salud de ese hermano es la salud del cuerpo. Y nosotros debemos
ser motivados a atender las necesidades de ese hermano. Así es de sencillo. Así es de sencillo. Veamos Hebreos 3:13, el pasaje, que dice de la siguiente manera: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Habla de la utilidad de la exhortación implícita, no hay que explicar más nada en esa porción de la palabra. No es un miembro, también hermano, y esto hay que tenerlo presente, no es un miembro la persona que simplemente llega y asiste al templo. Hay que tener en claro que la iglesia no estrictamente es una reunión a la que tú asistes, sino un cuerpo al que tú perteneces. Unos a otros debemos velar con nuestras necesidades físicas y espirituales, aportando de todas las maneras posibles. Y le dejo la reflexión, hermano: ¿será que nos estamos cuidando nosotros, unos a otros? ¿Sabemos la necesidad por la cual está atravesando cada uno? Por último, hermanos, para cerrar, dice el texto: y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muy bien, para el momento de la redacción de esta epístola se acercaba la fecha de la destrucción de Jerusalén. Fue un asunto que pudo haber preocupado mucho a estos hebreos, y por varias señales ellos debieron ser observados a medida que se acercaban. Y esto no era un argumento despreciable para comprometernos a cumplir con el deber que tenían. Sin embargo, hoy en día, para nosotros, la exhortación debe ser caracterizada por una urgencia. Hoy en día este mensaje de "y cuanto más que veis que este día se acerca", es que debe llevarnos a una urgencia en la intensidad del ejercicio del amor y del servicio del cual hablamos en la primera porción. Debe llevarnos, en la medida en que ese día se acerca, debe llevarnos a una intensidad en el amor y el servicio del hermano. Entre más se acerca el día de Cristo. Este evento, ellos lo tenían en la iglesia, las primeras iglesias locales, lo tenían por inminente. Eso estaba, cuando ellos hacían su predicación, había 3 elementos que siempre estaban en su predicación. Estaba el carácter mesiánico del Señor Jesucristo, su muerte y resurrección, y estaba la segunda también venida del Señor Jesucristo. Hermanos, el que realmente la iglesia se supone que debe estar preparándose para esperar ese momento glorioso, el que realmente espera algo, se prepara para recibirlo, no simplemente se siente, se prepara para recibirlo, el que realmente está esperando. Debemos anhelar y procurar santificación mientras esperamos por la llegada de ese día. Como iglesia no podemos estar con los ojos cerrados, debemos estar atentos a las señales que se dan en este mundo y exhortarnos con mayor intensidad al amor y servicio, como hemos mencionado. Dice la palabra en Mateo 24:4. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a cerrar con esta reflexión. Es mi sentir, hermano, animarlos, comenzando conmigo mismo, a no perder tiempo en sembrar para la incertidumbre que hay en medio de esta pandemia y enfocarnos en la misión que nos ha sido dada como iglesia en medio de las circunstancias de las que solo Dios tiene control. Solo Dios tiene el control de estas circunstancias, y a nosotros se nos ha dado una misión. Hemos visto en este pasaje que hay un llamado a poner toda nuestra atención en las necesidades de los hermanos unos por otros, provocándonos al amor y al servicio, a no dejar de congregarnos, porque es fundamental para la vida espiritual y la edificación del cuerpo, y exhortarnos con intensidad cuando vemos que se acerca el día del Señor. Hermanos, en el servicio está el sacrificio. En la medida en que un hermano, en la medida en que Willy está dispuesto a sacrificarse y sufrir en favor mío, esa es la temperatura del amor que Willy me tiene. Se supone que ese amor es el mismo que fue derramado gota a gota por el Señor Jesucristo en la cruz.
No hay un amor que el Señor ha derramado personal a cada uno, es el mismo amor. Es el mismo amor. Y se supone que en medio de la iglesia nosotros debemos entregar. Debemos observar todo esto, hermanos, que hemos dicho, cumpliendo siempre las leyes de las autoridades legítimas, dando buen testimonio, pero sobre todo conforme a la voluntad de nuestro Señor para su honra y gloria. Que el Señor le bendiga esta mañana.